¿Qué tal, amigos? Nuevamente estamos aquí en estas cápsulas, en estas formas de difusión de la historia de nuestro país desde el Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim. Se llama Paseos por la Historia. Entonces, hemos dedicado ya una pequeña temporada al rescate de la historia de la gastronomía en México. Y por eso estamos invitando aquí al doctor José Luis Curiel, que es el gran especialista en la historia de la gastronomía en México y además cofundador o, como tú dices, coiniciador de la carrera de gastronomía en la Universidad del Claustro de Sor Juana con su gran directora Carmen Beatriz López Portillo. ¿Qué te llevó o qué te atrajo de este tema? Mi padre era, presidente de la Sociedad Mexicana de Filosofía y tenía su sede en la Casa de la Acequia, ahí en Isabel la Católica. Entonces yo iba a verlo mucho ahí con el señor Castillo y otras personas que estaban ahí. Y resulta que en una de esas, no sé qué pasó, que le dijo a Margarita López Portillo, ¿por qué no mejor te pasas enfrente al claustro? Y entonces mi papá iba a dar unas conferencias los jueves al claustro, ¿no? Me dice mi papá, oye, te voy a presentar a una persona que acaba de ingresar al claustro. Estamos hablando de 1992, por ahí así. Y me presentó nada menos que a Carmen Beatriz López Portillo. Y a ella le interesó mucho, ¿no? Sí, le interesó mucho carrera. Y me dice, oye, pues, porque le platiqué lo que habíamos hecho con su tía en la cuestión de la idea de hacer cursos y todo eso. Dije, no, pero yo tengo interés de hacer una carrera. Dice, pues, ¿por qué no lo voy a proponer? ¿Qué tal si lo propongo? Tú le dices a tu papá, porque mi papá era miembro de la Asamblea de Asociados del Claustro, y entonces que tu papá te apoye, yo te apoyo y a ver quién más conseguimos que nos apoyen y entonces a ver qué pasa, ¿no? Pues como a la semana me habló ella misma y me dijo, José Luis, tu proyecto fue aprobado, ponte a trabajar, ¿no? Entonces estuvo pero dije, ¿ahora qué hago? ¿No? Esos primeros alumnos, estamos hablando del 1993, 93 exactamente 93 arrancamos. más o Sí. menos. ¿Qué es de esos alumnos primeros que tuviste? Bueno, pues mira, eran como 30, pero quedaron 14. De esos 14 que se recibieron, y eso me lo decían te voy a decir que cuando trabajé con Camino Real, yo les decía que, porque me pusieron grupos para darles clases. Y esos grupos... ¿En qué consistían esas clases? Eran clases teóricas, pero de cosas muy importantes para ellos. ¿Cómo qué? Por ejemplo, a mí me tocó darles evaluación sensorial, una cosa rara, ¿no? Rarísima, rarísima. Bueno, pero no es extrasensorial ni nada de eso, ¿no? No, nada más evaluación sensorial, que es cómo probar, cómo degustar un alimento, etcétera, ¿no? Y cómo evaluarlo, estadísticamente, etcétera, ¿no? Entonces yo les daba esas clases y en agradecimiento me hicieron algún banquete y entonces me puse a reflexionar. Le dije, bueno, ¿por qué de los 14 alumnos que tuve de las cocinas, vamos a decir, 13 eran extranjeros? Había italianos, franceses, había un inglés, había un hindú, etcétera, y un mexicano que era Alejandro Heredia, que en paz descanse, también fue chef de la Hacienda de los Morales, pero él, cuando lo conociera tenía 20 y tantos años, ¿no? Era muy joven, ¿no? Y entonces yo, el que manejaba todos los chefs era un suizo, ¿no? Y él me decía, yo le decía, oiga, ¿por qué todos extranjeros? ¿No hay mexicanos que puedan entrarle a esto? Y entonces se ponían rojos, colorados, de todos. Y un día me dijeron, mira, lo que pasa es que los mexicanos son muy bien hechos, tienen unas manos muy finas, pero la cuestión es que no conocen, por ejemplo, cuál es la diferencia entre un pescado y otro, cuáles son las carnes y los cortes que se tienen que hacer. No saben, por ejemplo, las cuestiones de costos y de administración, etcétera. Aparte son impuntuales y algunos hasta borrachos. Entonces, le dije, bueno, pero si pudiéramos hacer una escuela donde pudiéramos capacitar a todos, serían los mejores del mundo. Así se hizo como
profético. Los 14 que yo tenía de alumnos, al rato estaban trabajando, pero no en México, estaban trabajando en Europa. Claro. O en Estados Unidos. Todavía tengo algunos que trabajan en otros países, ¿no? A mí me llamó mucho la atención, y creo que lo publicaste precisamente, el banquete ofrecido a Hernán Cortés. Sí. No sé, fue seguramente después de la conquista, como para celebrarlo, no sé, platícanos por qué te llamó, cómo es que llegaste a conocer los pormenores de esa gran mesa de Hernán Cortés. Sí, bueno, escribí ese librito porque yo quería hacer un prólogo para mi libro de los virreyes. Y entonces dije, pues que el prólogo sea Hernán Cortés. Pero me di cuenta que había tanta información y con tanta riqueza que dije, no, esto amerita hacer un libro. Y entonces hicimos el librito de la mesa de Hernán Cortés. Hernán Cortés, pues no, llega y empieza, vamos a decir, hay varios eventos de comida. Empezando por después el día. Después de la conquista. Antes y después. Por ejemplo, antes, vamos a decir que les meten una corretiza cuando profanan los templos y llega el ejército de Moctezuma a sacarlos de Tenochtitlan, ¿no? Cuando estaban hospedados en el Palacio de Axayácatl. Cuando estaban, bueno, desde ahí empiezan las crónicas de Bernal Díaz del Castillo, cuando habla de la gran figura que era Moctezuma Xocoyotzin y te describe cómo comían. Y entonces vienen cosas que asombran a Hernán Cortés, como por ejemplo, dice, igual que en España, le llevaban una aljofaina, pero en este caso era una jícara, con agua y con hierbas perfumadas para que se lavara las manos, y con una toalla de algodón. Ellos se usaban más bien toallitas de lino, ¿no? Pero va a haber varias cosas que ellos detectan como parte de la educación de los europeos, pero ya aplicada entre los indígenas. Cuando hablas de esto cuando se lavaban las manos y todo, ¿era en el Palacio de Axayácatl? En el Palacio de Axayácatl, exactamente. Cuando dices, se tiene que acostumbrar a lo que hay. ¿Llegaban ahí, durante esos 8 meses que estuvieron los españoles ahí en Axayácatl, llegaban productos occidentales para la alimentación? No, todavía no. Todavía no. Entonces comían de lo que había. Comían de lo que había aquí, ¿no? ¿Cómo qué? Bueno, mira, a mí me gusta mucho mi capítulo que escribí sobre el viaje que hace a las Cibueras, porque ahí sí como que es un descubrimiento de todo, ¿no? Entonces ahí sí le tuvieron porque aparte pasan hambrunas muy fuertes y entonces empiezan a comer quelites, por ejemplo, empiezan a comer flores, plantas, etcétera, y acaban en algún lugar, por ejemplo, comiendo tamalitos y cosas que ya les preparaban los indígenas, ¿no? De hecho, desde las primeras menciones, por ejemplo, en Chetumal o cuando empiezan a tener interacción con los indígenas, pues el cacique de Tabasco les hace ahí una comida donde les sirven, por ejemplo, el cacao, el chocolate, ¿no? Por vez primera, ¿no? Después con el cacique gordo también le va a llevar una jícara de chocolate porque le llegaron ahí unos cobradores de impuestos de Moctezuma, entonces llévenselos por allá. Imagínate servirle a todo el ejército su jicarita de chocolate, pero entonces queda impresionadísimo con la espuma, ¿no? Hernán Cortés, etcétera, ¿no? Y hay muchos eventos, ¿no? En ese viaje a las Cibueras, pues hasta dicen que pateaba a Hernán Cortés de hambre, o sea, que tenía muchas carencias, etcétera, y se fueron a buscar a una guisandera para que les preparara la comida, ¿no? También, por ejemplo... ¿Pero cómo qué? Como que además del chocolate, hierbas, flores y por ejemplo, de comida de carne o pescado. Ándale, bueno, dentro de ese mismo viaje se ve cómo, me parece que era Bernal Díaz del Castillo o alguno de esos soldados importantes que llega con una cocinera gordita, así le dice, con una cocinera gorda,
que le sirve un perrito, ¿no? Un perro. Entonces disfrutan el perro tanto que les encantó el perro hacer. Es más, el Xoloescuincle, claro. Cuando llega Pánfilo de Narváez, se van con él, ¿no? Van a combatirlo de alguna manera y lo despiden, y a su barco le ponen perritos para el regreso, ¿no? Para que lo disfrute como un gran guiso, ¿no? Entonces, el perro fue así como una de las primeras comidas que disfrutó Hernán Cortés, ¿no? Después hay otro, cuando ya se hace la conquista, que se van a Coyoacán a vivir, y entonces ahí se hace un banquete donde dice que Diego de Ordaz tenía un barco que había llegado de Cuba, y ese barco traía cerdos y traía vino. Entonces imagínate, por cierto, en el libro de Salvador Novo dice, ese día llegó triunfante la manteca. Y entonces a partir de entonces pues empiezan las fritangas y llega todo eso, ¿no? Y tiene razón, ¿no? Porque pues nunca habían visto un puerco aquí en estas tierras. ¿Y cómo le ponemos en grasa, manteca de puerco a muchos guisos, ¿no? O todo lo freímos y hacemos fritangas y todo eso. Que hoy, aquí no hoy se ha vuelto conocía la moda de la manteca, porque hubo un tiempo que estaba muy desacreditada, que si el colesterol, que hoy no, que hoy hasta baja el colesterol. Ah, sí, claro. O sea, ¿hay que usar la manteca de cerdo? Yo digo que sí hay que usarla, ¿no? Tan rica que es, además, digo. Exacto, son mucho mejores que por ejemplo, las margarinas y todo eso. No. Pero la manteca de cerdo pues, es una manteca muy buena. Y bueno, resulta que en ese entonces, pues, empieza a haber carne de puerco ya en forma tradicional. Lo van a complementar con el vinito, etcétera. Y ese va a ser el primer banquete ya oficial de Hernán Cortés. Pero hay una crítica de Bernal en el mismo libro de la historia verdadera, donde dice que fue un fracaso ese banquete porque 1/3 del ejército se quedó sin asientos, no podían sentarse, les faltó organización y además dice y muchas cosas feas que pasaron aquí, ¿no? Y después tiene tachado los nombres de los borrachos. Entonces, parece que todo fue toda borrachera con el vino, pero entonces aparecen tachados, en el original aparecen tachados los nombres de los que había ya puesto Bernal Díaz del Castillo. Después de haber ido a las Higueras y todo, Hernán Cortés tiene que ir a España, que para su juicio de residencia, ¿no? En lugar de ser regañado, es nombrado Marqués del Valle de Oaxaca. Y en 1538 se firma la paz de Aguas Muertas y entonces se hace un banquete con los dos personajes. ¿En dónde? En la Ciudad de México. Les sirven por vez primera mazapanes. Se sirvieron como bebidas, desde luego, vino, clarete, cacao espumado con suplicaciones, cabezas enteras de venado, de res, de diferentes animales, y de puerco también, para que la gente empezara a comer sus tacos de cabeza, ¿no? Entonces,